Buenos días, a las 7:22 estamos en compañía de Beatriz Merino, que ha venido nuevamente por aquí. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Beto. Bueno, quería empezar comentando el tema de la donación que diste a la Teletón, 10.000 soles a nombre de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones. Y bueno, los cibernautas se preguntaban si esta es una donación de todos los pensionistas, de algunas AFPs, ¿de dónde proviene el monto? La donación proviene en realidad de las 4 AFPs, ¿no? Debo decirte, Beto, que en honor a la verdad yo desconocí el monto me alcanzaron el cheque pocos minutos antes en lo personal creo que es un monto demasiado bajo, creo que debió ser un monto más significativo. Creo que la responsabilidad social en este país tradicionalmente se ha demostrado públicamente en esta legendaria Teletón. Creo que si hubiera sabido que ese era el monto, probablemente lo hubiera donado yo de mis ahorros personales. Pero así es. Y sí quiero decir que las AFP hacen muchos trabajos de responsabilidad social y en la próxima Teletón me aseguraré de saber cuál es el monto antes que lleve el cheque. De lo cual se colige que era un monto un poco austero. A mí me parece que sí, sobre todo considerando la extraordinaria tarea que hace San Juan de Dios. Yo conozco el trabajo de San Juan de Dios de mucho antes siquiera de entrar a la vida pública. Yo trabajaba en alguna época en una cuna que cuidaba de mis niñitos abandonados y muchas veces ¿Como voluntaria? Como voluntaria, como madre sustituta. Iba los días sábados de 7 de la mañana a 1, y por eso es que tengo a pesar de no tener hijos, tengo una buena mano con los bebés, porque me cuidaba como 15 bebés a la vez, ¿no? Mamadera. Wow, 15 a la vez. Sí. Eso Algunos es de una ellos, chambaza. ¿perdón? Eso es una chambaza, digo, 15 bebés al mismo tiempo. Bueno, no sola, ¿no? Sí, bueno, mira, te aseguro que las mujeres podemos ser muy creativas cuando tenemos que hacer, bañar bebés y darle de comer, y por eso es que conozco mucho del voluntariado. Por ejemplo, recuerdo en la clínica americana llevamos a los bebés, a las damas rosadas, no, a las damas rosas que hacían trabajo voluntario sin cobrar, y San Juan de Dios. Por eso es que de ahí empecé a conocer muy de cerca, porque muchas veces esos niños fueron operados gratuitamente en San Juan de Dios. No solo les salvaron la vida, les salvaron el futuro, ¿no? Claro. Así de que yo tengo una pasión muy personal por San Juan de Dios, y créeme que en la próxima Teletón podré asegurarme que cualquier cheque que lleve sea mayor que ese. Y por ello agradezco los comentarios de los cibernautas, algunos de los cuales me han llegado, porque las críticas siempre nos hacen crecer. Claro. Quería conocer tu impresión sobre los anuncios del primer ministro, de Salomón Lerner. El consenso general es que ha disipado los temores, que ha sido un mensaje tranquilizador, pero yo quería centrarme en el punto de la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Porque mencionaste en varias entrevistas que ese era uno de los principales, si no el principal requisito para la gobernabilidad, para una agenda mínima de gobernabilidad. ¿Qué sensación te dejó el mensaje en general y luego en particular con el tema de la lucha contra el narcotráfico? Bueno, el mensaje es un mensaje ordenado, un mensaje responsable, en mi opinión, que proporciona una lista de tareas que tiene la nueva administración por delante, ¿no? En lo económico creo que es un mensaje tranquilizador, ¿no? Un mensaje que establece que las líneas maestras, ¿no es cierto?, de lo que es el ingreso del Estado, promoviendo la inversión para una mayor recaudación, van a ser mantenidas o en todo caso incluso modernizadas y fortalecidas, todo lo cual está bien. Creo que se ha suscitado una controversia y un debate con relación a este tema de lo que tú mencionas. En efecto, hace ya varios meses, incluso cuando todavía pública, yo señalé que el principal enemigo del Perú, el principal problema del Perú hoy día es el narcotráfico. Entonces, más allá de si una persona es la adecuada o no para un cierto cargo, que es la controversia que tenemos hoy día, yo creo que lo que tenemos los peruanos que preguntarnos es ¿por qué es tan importante que esta administración enfrente ese problema? Porque tenemos el ejemplo de Colombia, de lo que sucedió en Colombia, tenemos el ejemplo de lo que está sucediendo hoy día en México, y eso es algo que todos los peruanos, no importa de qué simpatía política seamos, o de qué alcance cultural o económico seamos, tenemos que enfrentar.
el narcotráfico destruiría este país. Lo destruiría su tejido social, sus instituciones, destruiría nuestra capacidad de seguir viviendo como vivimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como ciudadanos buscamos en nuestros nuevos gobernantes? Primero, buscamos una visión, cómo se va a enfrentar ese problema. Segundo, un liderazgo. ¿Quién va a liderar esa lucha? Tercero, los equipos. ¿Con qué equipos se va a enfrentar este problema enorme que tiene hoy día el Perú y que debe enfrentar? Y cuatro, los recursos, ¿no es cierto? Yo creo que eso todavía está pendiente. Yo creo que eso no fue explicado. Ha habido un compromiso muy claro del presidente Humala en su discurso a la Nación, el 28 de julio. Eso nos queda ahora, por cierto, está empezando el gobierno, pero yo creo que nos queda ahora saber quién va a ser la persona que se va a enfrentar cara a cara al narcotráfico, con qué equipos lo va a hacer, cuál es su visión y cuál es su liderazgo y con qué recursos cuenta desde el Estado para hacerlo. O sea, en mi opinión, ese es un tema que todos tenemos que estar vigilantes, atentos y esperar que la administración nos lo diga, ¿no? ¿Percibes que el gobierno ha dado señales ambiguas en lo que se refiere a esta firmeza en la lucha contra el narcotráfico? Porque, digamos, en el tema puntual del señor Ricardo Soberón, el presidente de Vida, pues tiene una especie de doble discurso. Debe por un lado promover la erradicación, por otro lado ha sido asesor de cocaleros, se publican comunicaciones, él tiene que salir a tratar de poner paños fríos, pero la verdad es que lo que la población siente es que hay un discurso ambiguo, un discurso oficial ambiguo frente al problema. Sí, pues, es que lo que pasa es que, digamos, a veces las designaciones de los cargos generan controversia, ¿no? Yo, por ejemplo, leía el otro día a un inteligente columnista que decía, cuando uno va a combatir la corrupción, no contrata a quienes defienden a los corruptos, sino a los que los combaten, ¿verdad? Me parecía una frase muy inteligente y capaz eso también es aplicable a este caso, ¿no? De los cocaleros. O sea, nuevamente, el problema mayor es todo el problema del narcotráfico, ¿no? El tema de los cocaleros es una parte, ¿no es cierto? Es una parte, la parte inicial de este problema, pero es un problema ciertamente que es mucho más complejo. Se inicia, ¿no es cierto?, en este problema de los valles cocaleros. Yo hace pocos días, 10 días he estado en Huánuco, he estado conversando con los agricultores de caseríos que están en las márgenes del Huallaga, en Huayhuatillo, en Bolsón Cuchara, Ucayacu, vinieron a verme a Huánuco a conversar, y algo que me decían que a mí me impactó muchísimo. Estos son agricultores que están cultivando yuca, plátano, cacao, y me decían, doctora, aquí no solamente no está el Estado, tampoco está el sector privado, no tenemos mercado, queremos producir, no tenemos plantas procesadoras, no hay inversión privada, nosotros volvimos, ¿no es cierto?, después de toda la tragedia, a tratar de salir adelante, y yo creo que esos son, digamos, elementos que tienen que ser aprovechados correctamente. En cuanto al tema del señor Soberón, eso es algo que él tendrá que definir personalmente y las personas que los designaron, pero lo que yo siento es que distrae todo este ruido, ¿no es cierto?, sobre si el señor Soberón es o no la persona adecuada para estar al frente de Vida, distrae, ¿no?, y nos hace gastar energía, ¿no es cierto?, discusiones, debates, titulares, en algo que no tenemos tiempo para perder. Qué felices estarán los narcotraficantes de ver cómo nos distraemos en este debate, ¿no? O sea, el enemigo está avanzando todos los días, ¿no es verdad? Y es porque uno tiene que saber en la vida bien claro quién son sus enemigos. Y el enemigo de esta nación hoy es el narcotráfico. Entonces, en mi opinión, los gobernantes harían bien en ¿cómo se llama?, resolver esta controversia, pero además en decirnos a los peruanos cómo, quién y con cuánto va a contar esa persona y hacia qué, porque el problema del narcotráfico no es únicamente, ciertamente, el tema de los cocaleros, que es el tema agrícola, ¿no es verdad?, el tema rural, y probablemente de todos el más sencillo de poder resolver desde el Estado. Otros países lo han hecho. Ahí está el ejemplo de Turquía. Turquía tenía problemas tremendos, por ejemplo, con todo este problema, y lo que hizo fue diagnosticar, establecer condiciones de cultivos alternativos, establecer condiciones de mercado, proporcionar infraestructura. O sea, ese es un tema que se puede resolver, pero el tema es mucho mayor que ese.
En realidad lo que nos está diciendo entonces es que es como si en una guerra un ejército estuviera avanzando y el otro está en caos, ¿no? Los generales no saben para dónde ir. O discutiendo si este es el coronel debido frente a este batallón o este comandante o no, ¿no es cierto? Y los otros estarán muertos de risa y felices, y aparte ¿no? discutiendo visiblemente, ruidosamente. Sí, ruidosamente. Entonces, a mí me parece que eso es algo que no debemos hacer en este tema. Este es el principal problema del país y haremos bien todos en ponernos detrás de una buena política, de un buen líder y respaldar. Estoy segura, todo el Congreso lo hará con los recursos que se necesiten ahora que se va a debatir el presupuesto, ¿no? El otro tema todavía álgido es, por supuesto, el asunto de los conflictos sociales. Hemos leído con preocupación que durante el gobierno de Alan García hubo 191 muertos como producto de los conflictos sociales. Como ex defensora del pueblo, ¿refrendarías esta cifra o está quizás exagerada o inflada por los titulares adversos? Bueno, mira, a ver, yo suelo decir una frase frente a estos temas, ¿no? Un muerto era demasiado, ¿no? No había una sola razón para que un peruano muriera por algún decreto o por algún proyecto, ¿no? O sea, a mí me parece inhumano y me violenta en lo personal. Sucedía cuando era defensora del pueblo y lo sigue haciendo hoy día, porque finalmente el principal derecho de una persona es su derecho a la vida. Y así lo dice, no solamente porque lo diga yo, lo dice la Constitución del Perú. Es el primer derecho fundamental, su derecho a la vida. Muchas de estas personas, Beto, yo creo que ponerlas a todas en un solo paquete o culpar a una sola persona o un solo hecho no es tampoco lo razonable, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo una señora embarazada que murió tratando de pasar por, digamos, la zona de Talara cuando habían tomado la carretera, ¿no? Por algún conflicto que había en ese momento. Un funcionario de la Defensoría con su chaleco trató de hacer pasar una pequeña vehículo para que pudieran atenderla. No la dejaron, murió. Yo recuerdo los niños que murieron cuando el conflicto que se suscitó en la carretera central por Doerrán, murieron de frío en la noche. Yo recuerdo la señora que murió en Islay porque venía para una atención médica y no la dejaron pasar. Entonces, cada conflicto tiene su historia. Y una de las cosas que a mí más me conmovía y me sigue conmoviendo es la falta de humanidad, muchas veces en estos conflictos, respecto de ancianos, respecto de niños, respecto de personas enfermas que están, digamos, circulando por el país para obtener la necesidad médica que tienen. Por cierto, también hay muertos como coproducto del enfrentamiento que hubo en algunos casos entre la policía y los pobladores cuando habían quejas. El más grave, el más trágico de ellos, el caso de Bagua, ¿es cierto? Donde, como bien sabemos, murieron 5 pobladores, 5 personas de las comunidades Aguajún, ¿no? Y cerca de más de 2 docenas o 30 y tantos policías, ¿no? Que fueron además torturados y muertos en las peores condiciones. Entonces, yo creo que en este tema, que seguramente así como el narcotráfico, los conflictos, es uno de los temas centrales de esta nueva administración, lo que todos tenemos que evitar es la violencia. Porque es la violencia la que trae primero la destrucción de la vida, el perjuicio a la salud y finalmente también las destrucciones patrimoniales. Muchas veces se toman locales del Estado, los queman, en fin. Eso es lo que los peruanos todos tenemos que evitar. Es válida la protesta, es constitucional, es legal, pero de ninguna manera cometiendo delitos como tomando carreteras y menos todavía involucrando a terceros que nada tienen que ver, que muchas veces estaban circulando en los ómnibus o necesitan atención médica. Eso es un reto que esta nueva administración tendrá, y bueno, ya se han hecho las designaciones, los nombramientos, y vamos a ver, estos son temas transversales, ¿ah? O sea, el señor Caballero solo, ¿no? En la oficina de conflictos de la presidencia del Consejo de Ministros no va a poder resolver todos los conflictos, va a necesitar las presidencias regionales, va a necesitar que las municipalidades hagan su trabajo, van a necesitar que los demás ministerios entiendan que muchas veces los conflictos digamos, se generan por malas decisiones
tomado algunos de sus funcionarios. Entonces, este es un tema también, como el narcotráfico, yo creo, uno de los temas centrales para evitar la violencia en primer lugar, y por ende evitar daños personales, y en segundo lugar porque además eso paraliza la inversión, ¿no? Un ex primer ministro nos contó aquí, fuera de cámaras, que durante un conflicto social muy grave en el sur tuvo necesidad de ir al penal de Piedras Gordas y conferenciar con Antauro Humala para pedirle su intercesión en aras de calmar los ánimos y terminar con este incendio social. ¿Cuánto debería preocuparnos que esto suceda? Que un representante alto del Poder Ejecutivo tenga que ir a una cárcel a pedirle ayuda a un reo. Bueno, yo no estoy de acuerdo, Beto, con ese tipo de gestiones. También sucedió cuando yo presidí el Consejo de Ministros que se hizo público que habían habido conversaciones con terroristas, ¿no es cierto?, que estaban detenidos, también para tratar temas de calmar a la población. Yo creo que cuando uno quiere calmar a la población, debe acercarse a ella. Debe acercarse a ella, sentarse como estamos tú y yo, mirarse a los ojos y decir, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? Porque créeme, Beto, que la mayor parte de estos conflictos se desarrolla cuando, y sobre todo llega a ese nivel, cuando las personas no son escuchadas, cuando sienten un abandono desde Lima de las altas autoridades del Estado, o peor aún, cuando sus autoridades locales o regionales no solo no son intermediarios o resuelven estos conflictos, sino peor aún, a veces se suman a ellos, ¿no? Y los vemos marchar por las calles en los mismos actos de toma de carreteras que debieran ellos estar combatiendo. Entonces, a mí me parece que lo correcto, lo inteligente y la actitud de Estado es acercarse y preguntar, no ir a conversar. Yo no conozco este caso, ni tampoco me quiero expresar en lo personal, tampoco sobre porque no puedo sé, dar muchos no sé detalles. no, claro, y no sé si es así o no, pero en general, ¿no? Me parece que no es con personas detenidas por haber cometido delitos con quien un funcionario de Estado tiene que ir a negociar. Un funcionario del Estado tiene que ir a negociar con las personas que están, digamos, haciendo un reclamo, que muchas veces es ante una empresa privada, muchas veces es ante una empresa minera o una empresa petrolera, otras veces es frente a otra región por algún tema limítrofe, otras veces es frente a al Ministerio de Trabajo porque son problemas de carácter laboral, ¿no? O sea, no hay un solo tipo de conflictos, ¿no? Y yo creo que la autoridad del Estado, en el nivel que corresponde, debe acercarse, escuchar y establecer el diálogo y la negociación necesaria para que el conflicto se resuelva, no, de repente no inmediatamente, pero en el tiempo, sin violencia, con diálogo, conversando y así. Ese es el mecanismo, en mi opinión, no conversando con delincuentes. De lo que nos respondes, deduzco un par de conclusiones o reflexiones. La primera, que me parece alarmante que en el gobierno de Toledo se haya conversado con terroristas. Me parece que no con fue terroristas Toledo. no fue. Se hizo, pero tú fuiste primera ministra. Se hizo público en ese gobierno, pero no fue en ese gobierno. Fue uno anterior. Así es. Ok, fácil de adivinar entonces. Y la segunda cosa es que ¿tú crees que conversar o transar o pactar con el hermano del presidente que está preso es tan grave como sentarse a conversar con terroristas? No, yo no he dicho eso, yo no he comparado. Pero te vino a la memoria el otro ejemplo, por eso lo que estoy tratando de decir es, uno no negocia con personas que están detenidas o sentenciadas por delitos. Ese es mi punto de vista. El Estado se legitima moralmente, en mi opinión, negociando con los ciudadanos, con las autoridades y con los ciudadanos, no en las cárceles. No importa cuál sea el delito y no importa cuál sea el parentesco y no importa cuál sea la persona. Yo creo que la legitimidad moral del Estado proviene de su relación con el ciudadano, de su relación transparente, de su relación de servicio, de su relación honesta con el ciudadano. Por eso está. O sea, ¿por qué están los gobernantes, Beto? Porque nosotros los ciudadanos los hemos puesto ahí y porque nosotros los ciudadanos pagamos sus sueldos y sus presupuestos con nuestro dinero. O sea, las épocas donde el poder venía de Dios es la época de los reyes.
y eso se terminó. Para empezar, los decapitaron acá, casi a todos, ¿ya? Ahora tenemos leyes, tenemos la Constitución, y nosotros, los ciudadanos, los ponemos en ese lugar con nuestro dinero para que nos sirvan a nosotros. ¿Y cuál es su primera obligación? Escucharnos. Escucharnos. Entonces, unos tienen más acceso porque más privilegios, tienen más poder, tienen más dinero, lo que sea, pero cuando se levanta una población en algún caserío o en algún lugar y dice, esto quiero que me escuchen, lo primero que debería hacer, y es más, debería acercarse antes que eso ocurra. Ahí tenemos extraordinario informe del reporte de conflictos sociales que hace la Defensoría del Pueblo hace muchísimos años, y bueno, hay que leerlo, ¿no? Ahí está. No hay ninguna razón para que ocurra la violencia si uno lo lee y actúa rápidamente. ¿Cuán grave será el problema que tendrá que enfrentar este gobierno y el presidente Humala en particular, teniendo a su hermano en la cárcel, incluso dando declaraciones frecuentemente, teniendo a su padre como abogado, y teniendo el caso terrible, desgarrador de los policías del Andahuaylazo? Nosotros hemos tenido acá a los papás de estos policías y también a la abogada del señor Antauro, y la verdad es que luce indisoluble el conflicto. Cada vez escuchamos que se le está bajando la sentencia, que da la sensación de que lo van a liberar o que le van a ablandar la pena. ¿Cuánto se va a agravar este problema, este factor Antauro Humala? Yo creo, Beto, que en casos como este, ¿no?, como en casos como el del presidente Fujimori, por ejemplo, yo creo que hay 3 niveles en los que uno tiene que observar este tipo de situaciones. Uno es el nivel personal, de una hija o de un hermano. Yo imagino que debe ser en lo personal desgarrador, ¿no es cierto?, tener al padre de uno o al hermano de uno detenido en una cárcel, en lo personal, ¿no? Yo tengo un padre vivo, tengo un hermano, y nada podría destrozar más mi corazón, ¿no?, que verlos habiendo perdido su libertad. Y ese es el ámbito personal, humano y familiar. Hay otro ámbito que es el ámbito político, ¿no? Cuando estas personas, el padre o el hermano, o en este caso la hija y el otro hermano, han tenido actividades políticas, ¿no? Y entonces eso inmediatamente genera, ¿no es cierto?, un análisis político, opiniones, etc. Y otro es el ámbito jurídico, el ámbito judicial. Bueno, finalmente, ¿no?, ese es el ámbito donde se resuelven correctamente las cosas. Acusan los fiscales y resuelven los jueces, ¿no?, consienten los tribunales. O sea, en una sociedad, este es el ámbito que todos debemos respetar. Lo que los tribunales y los jueces, y eso se llama el Estado de Derecho, ha resuelto. Si esa resolución significa, digamos, el perjuicio de un padre o de un hermano o de una hija, bueno, eso es lo que todos tenemos que respetar. Pero creo que también tenemos que apreciar, ¿no? Cuando dice, es difícil, yo creo que debe ser muy desgarrador para cualquier persona tener un familiar de esa cercanía en una situación de esa naturaleza. Y para un presidente estar atrapado entre su responsabilidad con el país y sus afectos familiares, ¿no? Yo no, bueno, digamos, no sé si atrapado, pero el presidente Humala, las declaraciones que yo le he escuchado en particular desde que ha asumido la presidencia, son las que deben ser de un presidente. Eso está en el ámbito del Poder Judicial. Y eso es algo que todos los ciudadanos debemos respetar. Ahí es donde debe estar, el Poder Judicial tomará sus decisiones y todos las escucharemos y las respetaremos, como es en todo país civilizado. Bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir conversando con Beatriz Merino, luego los comerciales. No se vayan. A las 7:52 estamos de regreso en Buenos Días Perú para seguir conversando con Beatriz Merino. Beatriz, el ministro Castilla ha anunciado una reforma al sistema privado de pensiones. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Deben los aportantes alegrarse, preocuparse? No, yo creo que deben alegrarse. Yo saludo los anuncios del ministro Castilla, porque en realidad ya incluso desde que yo asumí este cargo hablé de la necesidad de modernizar el sistema privado de pensiones en beneficio de los 5 millones de peruanos o casi 5 millones que en algún momento han confiado
en esto para sus pensiones, para su edad mayor, ¿no? Para poder vivir de los ahorros que van haciendo durante el curso de su vida y tener una pensión razonable y justa y buena en el sistema privado. El ministro Castillo ha señalado que va a tratar por lo menos 3 temas, ¿no? Uno es la ampliación de la cobertura, y nada podría ser más favorable para el sistema privado de pensiones que esto, porque es probable que se incorporen entonces, como en Chile se ha hecho, independientes que hoy día tributan impuesto a la renta y que podrían ahora también empezar ya de manera más ordenada y legal, ¿no?, a contribuir a sus pensiones, cosa que ahora es simplemente voluntaria, ¿no? Y hay muy pocas personas en realidad que lo hacen. Eso, al ampliar la cobertura, los costos fijos de la industria bajan, ¿no es cierto?, porque se distribuyen entre más personas. Otro tema que el ministro ha hablado es la competencia. Y yo quiero decir que absolutamente saludo desde mi posición personal y también de representante de esta asociación, esto porque siempre la competencia es buena y siempre es en beneficio de las personas que pueden escoger a una u otra AFP. En este momento hay 4, en algún momento hubieron hasta 9, y bueno, ojalá que como resultado de esta modernización hayan más AFPs y por lo tanto hayan mejores productos y menores costos. Y menores costos nos lleva al tema de las comisiones, que es un tema muy mediático, ¿no?, que ha sido muy resaltado por la prensa, y también yo quiero decir que ya desde el mes de abril, ¿no?, acá está la entrevista que di en el diario Gestión, ¿no?, ya hablaba yo de la necesidad, ¿no?, de cambiar el tema de las comisiones. Esto es en el mes de abril, de tal manera que, nuevamente, saludo que este tema se vaya a discutir, como lo ha propuesto el ministro Castilla, de una manera técnica. Se ha hablado de 4 meses, he escuchado también a la congresista Galarreta, que preside hoy día la Comisión de Economía. Es el mejor escenario el discutirlo con un gobierno que comienza, con funcionarios de alta probidad, de manera técnica, y quiero manifestar la voluntad, como ya lo he hecho a los altos ejecutivos del Estado, la voluntad de repetir públicamente lo que ya he dicho en privado, la voluntad de contribuir para que este debate sea un debate técnico, un debate que promueva finalmente una modernización que ya necesita después de 17 años este sistema, y que ojalá genere mayor competencia, menores costos, mayor cobertura. Yo creo que los objetivos son comunes. ¿Cómo se llega a ellos? Será evidentemente en conversaciones. Desde ya anuncio que toda la transparencia, todo lo que sea transparencia y colaboración, eso será la actitud que la industria va a tener con relación a esta modernización, que sé que la noticia es buena. Cambiando un poco de tema, en una muy tensa y casi desagradable entrevista que tuve aquí con Fernando, yo le enrostré una serie de actos deplorables de su gestión en el gobierno de Toledo, y le mencioné, por ejemplo, la campaña contra ti. Quería saber si estuve acertado o quizás le estaba achacando a una persona algo que fue mérito, entre comillas, de varias. Bueno, te agradezco, no vi esa entrevista en particular. Mejor. Te agradezco, no comento sobre Fernando Olivera. Nada. Ok, pero ¿no me equivoqué o me equivoqué? No comento sobre él. Sí. Bueno, haces bien. Gracias. Haces bien. Estuvo aquí Javier Descanseco, y el día que presentaba su libro El Faenón hizo una alusión a una venta de acciones que perjudicó a los aportantes de las AFP. No estoy glosando correctamente lo que dijo, así que mejor lo escuchamos de sus propios labios. Adelante. Historia de cómo la Bacus se vendió en el Perú, cómo se convirtió en un monopolio, cómo se vendió, y cómo los aportantes a las AFPs perdieron cientos de millones de dólares de sus fondos de jubilación, porque las acciones que las AFP tenían de Bacus, acciones de inversión, se vendieron al precio que la empresa compradora estableció sin una valoración previa, que fue impedida, entre otros, por el primer ministro Kuczynski. ¿Es correcto lo que dice Javier? No lo sé. A ver,
quisiera empezar por decir algo que me parece importante, ¿no? En el Congreso hoy día hay 4 congresistas que opinan sobre hay muchos, pero hay 4 que he escuchado últimamente expresar opiniones sobre el tema de las AFP y su necesidad de modernización. Uno es el propio Javier Díaz-Canseco, otro es Jaime Delgado, otro es Víctor Andrés García Belaunte y otro es el congresista Johnny Lescano, ¿no? Que incluso ha presentado algunos proyectos. Y quiero empezar por decir que yo expreso mi respeto a ellos porque están cumpliendo con su función de representación, ¿no es cierto?, en términos de buscar para el sistema la mayor transparencia, el menor conflicto de interés, en fin, objetivos que todos compartimos. Sí debemos recordar, en este ámbito de discusión parlamentaria y política, que estamos hablando de fondos privados, de personas que han ahorrado de su dinero, de sus sueldos, en su AFP, en sus cuentas personales, sus ahorros privados. Y en una democracia, nadie tiene el derecho ni de tocar ahorros privados y menos aún de ponerlos en riesgo. De tal manera que todos estamos de acuerdo en que debe haber mucha y la mejor y la más absoluta transparencia, yo en primer lugar, el menor conflicto de interés y en ese tipo de discusión siempre me escucharán y me tendrán al lado de ese tipo de objetivos, pero recordando siempre que estamos hablando de fondos privados de cada uno de nosotros que ha ido ahorrando durante el curso de su vida y por lo tanto eso debe ser siempre respetado. Ahora, dicho esto, y expresando por ello mi respeto a estos congresistas y a todos en particular, porque yo misma he sido congresista y sé que hay mucha pasión muchas veces cuando se defienden las convicciones, quisiera decir respecto a esto que ha mencionado este libro, que se trata de una denuncia, ¿no?, de Javier, que me imagino tendrá que encontrar algún ámbito, no sé si en el Congreso o en el Poder Judicial, en fin. No conozco los detalles, pero me parece que la denuncia más está dirigida a la falta de una valorización que él manifiesta. No se hizo, ¿no?, y él acusa a determinadas personas de haberlo impedido, pero sí quiero decir bien claramente que en el curso de los 17 años nunca se ha perdido un sol de los aportes de los ahorristas a las AFPs. Los aportes siempre han estado protegidos, ¿no? Y el crecimiento, o sea, la rentabilidad, ha tenido una rentabilidad promedio en 17 años de aproximadamente 14%. Este año quizás será un mal año, ¿no? O sea, de repente se recuperará a finales por la crisis internacional que hemos visto. El 2008 fue un mal año, pero mira, Beto, que era tan buenas las inversiones y tan sólidas, en empresas tan sólidas, pero en el 2009 y el 2010, y estoy segura que así sucederá también después de esto. De tal manera que el ámbito de la investigación tendrá que ser algo que el propio Javier Díaz-Canseco establezca y quienes son los acusados tendrán que defenderse. Yo no conozco ese caso y por ende muy poco o nada tengo que decir sobre eso. En algún momento se propuso equivocadamente usar parte de los fondos de las AFPs para financiar Pensión 65, ¿no? Fue una propuesta, digamos, un exceso de entusiasmo. Pero luego ya quedó claro que no será así y ya se han anunciado el día de la presentación del Premier la manera como se va a comenzar a implementar este programa. ¿Te parece que es digamos, un modo auspicioso, alentador, o harías alguna crítica a este programa? No haría ninguna crítica, creo que se ha establecido correctamente. Yo creo que ese debate sobre tocar los fondos ya terminó, afortunadamente, y no hay ni que revivirlo porque eso, claro, eso no está en la agenda de nadie. Pero ahora sabemos que será solo a una persona por familia, ¿no? Claro, muy focalizado a las personas más pobres y quizá en la contribución que se podrá hacer en el debate de esta comisión mixta que el ministro Castilla ha propuesto, que es una comisión que va a integrar el Congreso, seguramente el propio ministerio, ciertamente la industria, o sea, la asociación va a ser invitada, así se me ha dicho, a formar parte de este debate técnico. Quizá establecer algún mecanismo para que este tipo de pensiones no contributivas en el futuro no desincentiven la voluntad de ahorrar, ¿no?, que cada uno de nosotros tiene que tener para su edad mayor. Ahora, sea en el sistema público, que es la ONP, o sea en el sistema privado, que son las AFP, cualquiera que uno elija. No es bueno que la gente, digamos, deje de ahorrar
porque piensa que va a recibir una pensión que no le va a costar nada, ¿no? Eso en general, digo yo, no es bueno, pero ciertamente ahora, tal y como están las cosas, con las personas rurales, abandonadas, más pobres, nada podría ser mejor para ellas, y yo lo saludo y lo saludé siempre, que una pensión no contributiva, que en este caso el gobierno ha denominado pensión 65. Creo que eso es algo que todos debemos respaldar. Eso me parece muy bien. ¿Te ha entusiasmado la aprobación de la ley de consulta previa? Ah, claro. No solamente entusiasmado, le he festejado. Creo que era una deuda con los pueblos indígenas, y no sé si recuerdas, yo fui la persona que firmó después del tema de Bagua este primer proyecto que se mandó al Congreso sobre la ley de consulta. Ahora creo que la tarea pendiente es una buena reglamentación, establecer qué se consulta, a quién se consulta, cuándo se consulta, establecer procesos razonables y recordar que no hay derecho de veto. Recordar que finalmente será siempre el Estado el que tome la decisión después de un diálogo de buena fe y respetando los derechos de los pueblos indígenas. O sea que yo creo que ahora sí están dadas las condiciones para un diálogo fluido que ojalá se desarrolle en los próximos años sin violencia y que nos evite pues tragedias que todos queremos evitar. Finalmente, como exalumna de la Pontificia Universidad Católica, ¿cómo te sientes frente a este conflicto tan ruidoso que ocupa las primeras planas? A ver, yo digo que mi alma mater es San Marcos porque ahí estudié mi carrera de Derecho, pero no olvido que viví 2 años de mi formación de Humanidades, Filosofía, Literatura, en Historia en la Facultad de Letras de la Universidad Católica, mis primeros 2 años universitarios, y por ende le guardo también un enorme aprecio, a pesar de que me autodescribo una sanmarquina, porque lo soy. Mire, este conflicto, en mi opinión, hace rato que debió salir de los medios de comunicación y de los tribunales. Para mí, lo más lógico sería que las partes conversen, ¿no es cierto?, en privado y lleguen al acuerdo razonable que toda la sociedad peruana espera de 2 instituciones tan respetables como son la Iglesia, que profesamos la mayor parte de los peruanos, y una universidad que es también considerada una universidad emblemática y prestigiosa como es la Universidad Católica. Más allá de las discusiones jurídicas, me parece que ya es momento de cesar, digamos, ataques en las que todos perdemos. Yo creo que todos perdemos con lo que está sucediendo, y mi única voluntad o opinión sería que se inicie, si es que no se ha iniciado ya, ojalá, un diálogo sensato, un diálogo. Hay personas de gran calidad personal y que en la búsqueda de la verdad, yo creo que puede encontrarse seguramente, y estoy segura, un escenario razonable para que la universidad continúe siendo un centro de pensamiento libre, y para que nuestra Iglesia, que todos respetamos y que forma parte consustancial de nuestra vida personal, los peruanos, continúe siendo la Iglesia y sus autoridades bien tratadas y respetadas como se merecen, ¿no? ¿Sugerirías un gobierno de transición? Bueno, esa sería una posibilidad, ¿no? Algo que sobre todo eche paños fríos, ¿no?, sobre esto, y que los temas de discusión sean los temas reales, ¿no? A mí me parece que tener esta controversia pública no hace sino dañar, porque digo yo, ¿no?, ¿qué dirán los campesinos, ¿no?, si nuestras altas autoridades se agarran a insultos, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación? Bueno, ¿por qué me lo critican a mí? ¿No? O sea, yo creo que quienes están llevando adelante estos conflictos públicos se han olvidado de que son los referentes de esta nación, ¿no? Y que los referentes de esta nación deben, al revés, mostrarnos a todos el diálogo, la tranquilidad, la serenidad y el silencio oportuno, y la conversación privada para resolver nuestras diferencias, ¿no? Siempre nos referimos a conflictos sociales como peleas que ocurren en el sur, ¿no? Pero esto también es un conflicto social, esta pelea entre la Iglesia y la universidad. Es un conflicto, claro, pero sobre todo es un conflicto que yo creo que nos daña a todos, ¿no? Y más allá de tomar partido, yo creo que el proceso es lo más importante. O sea, el proceso debe ser un proceso, en mi opinión, privado, silencioso, tranquilo,
con los objetivos de la verdad y la tranquilidad en la mente de todos. Esa sería mi única invocación. Bien, muchas gracias Beatriz por haber venido nuevamente por aquí. Gracias a ti, Beatriz. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos ya se encuentra en nuestros estudios Juan Cheput para hablar de la situación en el Perú posible y también del escándalo suscitado por los recientes Wikileaks. Con él regresamos. Esto es Buenos Días, Perú.